Buenas tardes. Pues bueno, con esto mientras más gente le iremos dando paso, pero Buenas vamos a tardes. comenzar. ¿Qué tal, Remedios? Eh, Vamos a comenzar la sesión de hoy. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, como siempre. Antes de comenzar, os recuerdo y os comunico que la sesión se está grabando y que la subiremos después a la web junto a la presentación de Alicia. Como sabéis, esta sesión está dentro de ese ciclo de 6 sesiones que hemos denominado Nutrición y Cáncer. Remedios, por favor, pon tu micro en silencio hasta que comencemos la parte de preguntas, ¿te parece? Como os decía, es un ciclo de 6 sesiones que están denominadas Nutrición y Cáncer. Y que nacen como continuación de la Guía de Alimentación y Calidad de Vida para pacientes de cáncer de páncreas. Creo que ya tenéis todos el enlace, pero si no, en cualquier caso os lo dejaré de nuevo en el chat por si alguien no lo tiene, el enlace de descarga de la guía. Y son unas sesiones que, como os decimos en todas las sesiones, están financiadas por Mercedes Malaver. Mercedes Malaver, paciente de cáncer de páncreas, a la que siempre agradecemos profundamente el interés y el apoyo que ha dado siempre a todos los pacientes, y que lamento comunicaros que ha fallecido hace un par de semanas. Sé que esta noticia es algo que realmente siempre es difícil de escuchar y de afrontar, así que ya sabéis que podéis contar tanto con la asociación como con Sara, con nuestra psicóloga, si necesitáis gestionar el tema y hablar del tema con nosotros. Nuestro más profundo agradecimiento y recuerdo a Mercedes va a estar siempre ahí. Para recordar y continuar con el objeto de las sesiones, las 3 primeras sesiones, bueno, esta es la cuarta de las sesiones, las 3 primeras sesiones vamos a hacer un recuerdo de qué trataron. La primera sesión era entender qué pasa en el cuerpo, ¿vale? Hablábamos del páncreas, digestión y objetivos nutricionales, que la impartió junto con la segunda sesión la dietista nutricionista Liliana Cabo. La segunda sesión trató de absorber bien, de insuficiencia pancreática exocrina, de grasas y enzimas. Y en la tercera sesión tratamos de los efectos secundarios del tratamiento y de cómo gestionar y poder llevar a cabo nuestro plan de rescate que llamábamos, ¿no? La sesión de hoy, que la imparte de nuevo Alicia Salido, que es dietista nutricionista de reconocido prestigio y especializada en oncología. La sesión de hoy trata de desnutrición y tratamientos de anorexia, sarcopenia y caquexia, que son temas muy importantes y fundamentales en nuestro día a día en la enfermedad de cáncer de páncreas. Como todas las sesiones, Alicia nos va a hacer una exposición inicial de una media hora y después vamos a pasar al turno de preguntas. Como no somos muchos, vamos a dejar que el turno de preguntas sea directo, que vosotros podáis preguntar directamente a Alicia, pero en cualquier caso, que hay muchos que preferís que lo hagamos nosotros, ya sabéis que podéis poner las preguntas en el chat y se las hacemos a Alicia en cualquier momento. Vamos, sin más, Alicia, te doy paso a que empieces con Muy tu bien. presentación. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Cristina, por toda la presentación que has hecho. Voy a compartir ahora la presentación y vamos a ver, aquí estoy. Vale, espera, la voy a poner en modo presentación, así ya lo veis todos bien, ¿verdad? Vamos a ver si se ve bien. Vale, pues nada, ya como ha dicho Cristina, sigo dándole las gracias a Mercedes por todas estas charlas que nos da la oportunidad de que podáis todos disfrutar. Hoy vamos a hablar de un tema que es un poquito más concreto, que igual es algo que es muy habitual en pacientes con cáncer de páncreas, también gástricos,
Veremos un poco el tema de la desnutrición, los tratamientos y anorexia, sarcopenia y caquexia, sobre todo la sarcopenia y la caquexia, porque la anorexia estuvimos comentando el otro día en la sesión anterior, que es uno de los efectos secundarios que suele pasar con el tratamiento. Esto es una pincelada porque ya lo comenté el otro día, pero no sé si si se ha conectado alguien que no me conozca. O sea, yo soy dietista nutricionista, me dedico a la clínica, a la nutrición clínica desde hace prácticamente 27 años y trabajo en una unidad de oncología desde hace aproximadamente 15 años. Trato pacientes oncológicos y estoy muy especializada también en patología digestiva, por lo que entiendo muy bien el tipo de paciente cuando tiene mucha sintomatología digestiva y se trabaja muy bien con los tratamientos dietéticos. A mí, o sea, es como, o sea, es una forma de vida para mí la nutrición. Para mí trabajar y ser dietista nutricionista y ayudar a todos los pacientes es algo bueno, pues que forma parte de mí. Como también Liliana comenta, pues aprendemos de vosotros y vosotros nos enseñáis muchas cosas para nosotros poder avanzar y mejorar y poder mejorar vuestra calidad de vida. Esto es la sede donde trabajo, donde yo tengo la consulta mía, además, en una unidad de oncología. Trabajo con todo o sea, llevamos como el 80% de todos los pacientes oncológicos de la provincia de Sevilla y demás, en hospitales privados, pero yo estoy en la sede central, tengo un equipo de oncólogos bastante amplio, liderado por el doctor Valero, pero trabajamos también pues, con psicólogas, con hematólogos, con enfermeros, con interna, con actividad física, que de Mati después en el último trocito de nuestra conferencia de hoy hablaremos de ella y dejaré un poco los contactos por el tema del ejercicio físico, que es fundamental en esta parte que vamos a tratar. Entonces, el repaso mío de la semana, o sea, del mes pasado. En esos efectos secundarios hay una parte que influye directamente en esa pérdida de peso voluntaria, porque es por los tratamientos, tanto en las náuseas, vómitos, en esas diarreas, en esa anorexia o pérdida de apetito, que nosotros vamos a trabajar hoy y en esa sesión anterior ya dejé registrado varias cosas que podíamos hacer o pautas que podíamos seguir a la hora de tener esos efectos secundarios, y ahora vamos a hablar un poco de esa desnutrición, de esa pérdida de peso, de esa sarcopenia y caquexia que podemos llegar a tener, pero si lo trabajamos desde la base, pues es más difícil llegar a ella, y cómo podemos prevenirla y cómo podemos abordarla cuando estemos con esa importancia de ese análisis de composición corporal y cómo debemos actuar en el tema de la desnutrición con las herramientas a nivel nutricional y a nivel de actividad física. Y en junio, que será mi última ponencia y después la última la dará Lili con el tema va a hacer bastantes recetarios y demás. Yo voy a hablar de la microbiota y el cáncer, que es una parte muy directa, que trabajo también en Madrid en una unidad de microbiota con una microbióloga, y hay algunas novedades importantes y cómo tenemos que trabajar la alimentación para cuidar ese estado de equilibrio de la microbiota y que podamos mejorar la recepción de tratamientos, la absorción de nutrientes y demás. Eso lo veremos en junio. Esta sesión es una sesión bastante interesante. Entonces, para empezar ya con ella, vamos a hablar un poco lo que es una malnutrición y lo que realmente es la desnutrición, ¿no? Cuando hablamos de malnutrición, pues referimos a carencias o excesos de desequilibrios que se puedan por calorías o por nutrientes que pueda tener una persona. Pero cuando hablamos de desnutrición, es un estado que presenta nuestro cuerpo cuando no recibe la cantidad adecuada ni de energía, ni de macronutrientes, ni de micronutrientes, que vamos a ver ahora lo que es, por un déficit de ingesta o porque hay algo que nos está
dando un mayor gasto que es el tumor, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tratar como una desnutrición. La desnutrición es, en el cáncer de páncreas es algo muy habitual, porque cuando ya a veces se diagnostica al paciente, o cuando os diagnostican, ya en el momento de diagnóstico ya hay un porcentaje bastante alto de desnutrición y que se va agravando a veces cuando los estadios son un poquito mayores, ¿vale? Entonces yo hablo con los endocrinos con los que trabajo, que es muy importante, importantísima, igual que con los oncólogos. Es verdad que tengo la suerte de trabajar en un equipo interdisciplinar, pero es muy importante que si os acaban de diagnosticar o que si estáis diagnosticados, trabajar la alimentación, la nutrición desde el mismo nivel, con la misma importancia, desde el mismo momento que la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía. Porque en España a veces esto no pasa en sanidad pública. A veces las listas de esperas hasta que llegas a endocrino, pues ya que es lo que hablaba con los endocrinos que trabajo de la Seguridad Social, que cuando llegan a esos departamentos, cuando llegan ya a la unidad de endocrinología, pues a veces hay ya un porcentaje alto de desnutrición. Entonces, el estar con desnutrición, que es lo que vamos a intentar ahora, que le pongamos solución y que podamos buscar la vía más fácil para poder mejorar esa desnutrición, hay un mayor riesgo de infecciones, hay más ingresos hospitalarios, hay una peor tolerancia a los tratamientos y disminuye bastante, pues, la calidad de vida a nivel funcional también, porque ahora vamos a ver cómo se produce la sarcopenia, ¿no? Entonces, para evitar esto, necesitamos trabajar con un control de la desnutrición. ¿Qué es lo que pasa? La desnutrición se produce por esa pérdida de peso, a veces involuntaria, que la produce el propio tumor y que tenemos que tener, como pongo ahí, hay unos porcentajes de pérdida de peso moderada y un poco más grave que tenemos que tener en cuenta y que necesitamos saber cuando vemos que perdemos más de un 5% del peso que tenemos en unos 6 meses, ¿no? Hay una que es involuntaria, pero hay otra que nosotros podemos controlar y es ese efecto secundario del tratamiento que tenemos que poner de nuestra parte, aunque tengamos falta de apetito, anorexia, vómitos, pues trabajamos para no tenerlos tanto, náuseas, pues trabajamos para no tenerlas tantas, para no llegar a esa sarcopenia y a esa caquexia, que es lo que nosotros podemos controlar y lo que controla el tratamiento de quimioterapia cuando va reduciendo el tumor, por lo tanto se va reduciendo esa pérdida de peso involuntaria, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos una desnutrición y llegamos a una sarcopenia es una pérdida de masa muscular, es como si se deshincha un globo. Vamos viendo el músculo cómo está formado y cómo se va perdiendo, que ahora después veremos de lo que está formado el músculo, cómo se va perdiendo esa masa muscular, esa fuerza muscular y esa función muscular. La función muscular es el rendimiento físico, o sea, esa función de movimiento, de elasticidad, de movilidad. Todo eso se va perdiendo cuando se produce esa sarcopenia, que es ese desinflamiento o debilidad o pérdida de esa masa muscular. Esa sarcopenia pasaría, si no se puede controlar, a una caquexia, que sería un poco la expresión máxima ya de esa desnutrición, que es que cuando hay una gran pérdida de peso, una gran anorexia, una sarcopenia, a veces tenemos anemias, edemas, tenemos una debilidad y a veces una saciedad precoz porque tenemos una capacidad gástrica muy pequeñita. Entonces, a esto es a lo que no tenemos que llegar para poder tener una mejor recepción a los tratamientos, no tener tantas infecciones como hemos visto antes, ¿vale? Entonces, estas dos situaciones tenemos que intentar evitar en el proceso oncológico, ¿vale? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo sabemos ya lo que nos puede pasar y cómo tenemos que trabajarlo? Pues se tiene que hacer un cribado nutricional. El cribado nutricional se puede hacer desde el mismo hospital.
ahora vamos a ver un poco los test que hay. Son test muy fáciles para ver si hay una desnutrición y ver si si tenemos una sarcopenia. Necesitamos trabajar con una valoración nutricional, que vamos a ver una impedancia y vamos a ver cómo lo trabajamos nosotros en consulta y cómo sería la forma adecuada de poder trabajarlo y poder ver si tenemos una sarcopenia o no. Y una intervención nutricional importantísima. Entonces, los métodos de screening o cribado para nosotros determinar que podemos tener una desnutrición o una sarcopenia, la Sociedad Española de Nutrición Básica Aplicada, que es la SEMBA, elaboró como un documento o una anamnesis o una historia que nosotros hacemos, cogemos toda la información en ella de los pacientes cuando vienen a consulta. Se llama valoración global subjetiva generada por el paciente. Entonces, ese método de screening, que también está el MAT, el NRS 2002, o sea, todo esto se puede hacer en el hospital, o sea, lo puede hacer una enfermera, lo puede hacer un médico, para ver en qué momento estoy de la desnutrición o de la sarcopenia. Y se pueden trabajar, que son test muy fáciles, se hacen en muy poco tiempo, estos que os pongo en la parte derecha, y nos dan una gran información. De hecho, mis oncólogos, la Rosa Delgado, que es la internista que trabaja con nosotros en toda la parte hospitalaria, es la que hace todos estos test, ¿vale? En todos los estudios que hacemos también. Entonces, nosotros en consulta, ¿qué es lo que yo hago? Pues hago una anamnesis del paciente con toda la información que necesito para ver si puedo definir que tiene una desnutrición o una sarcopenia. Hago un recuerdo 24 horas de todo lo que come, de las horas que más hambre tiene del día, realizo una bioimpedancia y veo la pérdida de peso involuntaria, que es la que causa el tumor, desde que se diagnosticó hasta que llega a mí, cuánto peso ha perdido y en cuánto tiempo lo ha perdido, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante, que se tiene que hacer para ver un poco en qué momento estoy, si estoy en desnutrición o estoy en sarcopenia. En esa valoración global subjetiva que lleva ese documento que nosotros hacemos, vemos un poco los cambios de peso que tiene el paciente, la pérdida involuntaria, el peso actual y el peso habitual que suele tener, los cambios de hábitos alimentarios, las comidas que hace, si tiene apetito, si no lo tiene, los tipos de alimentos que le gustan, que no, cuando tiene más hambre, cuando menos, si tiene todos los síntomas gastrointestinales, que son los más complicados a la hora de potenciar un poco, de que nosotros podamos poner un plan de alimentación, inflamación, dolor, diarrea, náuseas, vómitos, si tiene capacidad funcional, si se mueve, si puede hacer un poquito de ejercicio, que esa parte también o si está un poco alterada. Evaluamos un poco toda la parte médica, el tipo de tumor, el tratamiento que se está poniendo, la localización, el estadio, y trabajamos en una valoración corporal con una bioimpedancia de alta precisión, que ahora la vamos a ver. Entonces, con todo esto recopilado, también pedimos, para que lo sepáis, en las analíticas, estos indicadores son indicadores importantes para saber si hay una desnutrición o una sarcopenia. De toda la analítica que se piden, hay indicadores como las proteínas totales, la albúmina y la prealbúmina, que son indicadores muy importantes para ver si tiene una sarcopenia, una debilidad en la masa muscular, transferrina, en fin, los linfocitos, el colesterol, o sea, hacemos como un balance de algunos indicadores que son importantes para que los tengáis en cuenta y podáis ver si están en vuestras analíticas y que están en unos valores adecuados, que normalmente los oncólogos los suelen pedir, ¿vale? En pacientes que tenéis más probabilidad de poder tener una sarcopenia. Y trabajamos en la valoración nutricional y ver un poco las técnicas que podemos utilizar o las pruebas que se pueden hacer para ver esa baja masa muscular. Puedo hacer una antropometría con una cinta métrica nada más, me puedo medir la circunferencia del brazo, que antes, cuando no teníamos impedanciómetros, o sea, cuando no hacíamos impedancias, que ahora las vamos a ver, que son de alta precisión, yo le medía al paciente, que ahora también a veces se lo mido, con la circunferencia del brazo vemos en qué niveles está, para ver si ha perdido mucha masa muscular o no.
Vemos si la masa muscular está baja también con la fuerza muscular, con el dinamómetro, que también lo medimos y que también lo tenemos en la consulta. Y sobre todo, trabajamos con la bioimpedancia, que ahora vamos a ver unos ejemplos claros de un paciente mío de cáncer de páncreas que estoy tratando y que acá, bueno, pues que le hemos medido la bioimpedancia ahora recientemente y que estamos trabajando ya con ese paciente, ¿vale? Pero este tipo de aparatos son muy importantes y además ahora vamos a ver si los tenéis cerca, si podéis tener acceso a ellos, si pueden estar en algunas farmacias, pueden estar en algunas clínicas y se puede hacer una bioimpedancia para saber en qué momento estoy, si estoy con una desnutrición, con una sarcopenia. ¿Todas las bioimpedancias son iguales? No. Cuando os hagáis una, tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener electrodos en las manos y en los pies. No vale una de brazos, porque si no solo te mide los brazos, ¿vale? No vale una de piernas, de las que hay que tú pones los pies en unos electrodos solamente de pie, porque solo te mide la parte de abajo. O solo si cojo un brazo te mide una parte, o solo si cojo otro te mide otra parte. Entonces hay que saber que la impedancia o bioimpedancia, la que vale es la que cogemos de manos y pies, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que tener de importante? Pues esta es tan importante la alta precisión, porque en esta medición, para saber cómo está mi masa muscular, mido de forma segmental, o sea, mido el músculo, mido la grasa, mido el agua que tengo en las 5 partes del cuerpo. Selecciono los brazos, reparto mi cuerpo en 5, brazos, piernas y tronco. Es multifrecuencia porque es capaz de medir a más de 1000 megahercios para poder entrar dentro de la célula. Dentro de estos aparatos hay cientos, el que uno se puede comprar de 50 a 100 megahercios, pues a veces no es capaz de medir con tanta precisión como cuando tiene unos 1000 megahercios, que es cuando entra dentro de la célula. Es tetrapolar, como hemos dicho, por esa manos y pies que tenemos los electrodos, no tiene estimaciones empíricas. ¿Qué pasa con estos aparatos? Que cuando no tienen una buena multifrecuencia, cuando no miden a velocidades muy altas, pues tienen como un Excel dentro en el que te pone si peso tanto, mido tanto y te doy esta estimación, ¿vale? Esta no tiene, esta con poner la talla y la edad que tenemos, pues nos hace una medición real y están validadas con un método de Gold estándar por una para la medición de esa composición corporal a nivel europeo, ¿no? Entonces son aparatos que miden con una precisión bastante alta. Como os decía antes, para que nosotros veamos que el 65% prácticamente de nuestro cuerpo es agua corporal. Hay un porcentaje de proteínas, un porcentaje de minerales y un porcentaje de grasa. Esto es lo que realmente medimos y determinamos cada una de esas cantidades para nosotros ver si hay una desnutrición o si hay una sarcopenia en el paciente. O sea que a lo mejor podemos tener un poco de desnutrición, pero no hemos llegado a la sarcopenia. ¿Veis? Aquí en el... veo un poquito, veo poquito, pero bueno, no sé si se ve bien, si no, os lo puedo... Bueno, como lo tenéis grabado, lo podéis ampliar un poco. En esta paciente, es una paciente mía reciente, veis que os pongo un poco en rojo lo más destacado. Cuando os pongo las dos líneas que os pongo, ay, no sé si aquí, estas dos líneas que os pongo aquí en rojas, esa es la normalidad, donde tiene que estar. Pues el peso está justo en el límite inferior, pero lo que más me preocupa es la masa muscular, que es la que está en medio con esta línea roja que os pongo aquí, que está muy bajita. Cuando esta masa muscular está muy bajita, la grasa normalmente suele estar normal porque no se afecta tanto. Los minerales están muy bajitos, afecta a mi masa ósea y las proteínas están muy bajitas, ¿vale? Eso afecta a todas las porcentajes de agua intra y extracelular, metabolismo basal, el índice músculo-esquelético, que también está un poco bajito, lo normal es tener a partir de 5,5 más o menos. Tenemos un ángulo de fase que también me da
bajito, lo normal en mujeres es tener de 4 a 8, en hombres de 5 a 9. Eso hace que tenga una descompensación entre el agua intra y extra y que tenga una alteración en el agua corporal total de mi cuerpo, ¿vale? Que eso lo vemos aquí en el agua corporal total, vemos como hay una descompensación importante en ese agua corporal. Entonces, con este análisis tenemos mucha información, aparte de hacerle los test, aparte de hacerle los cribados, nos da mucha más información y somos capaces de valorar, cuando le ponemos el plan de alimentación, cómo va evolucionando el paciente y cómo va aumentando esa masa muscular, que lo vamos a hacer de dos maneras, con la alimentación y con el ejercicio. Esas son las dos maneras que nosotros vamos a trabajar esta sarcopenia o esa desnutrición que no hayamos llegado a sarcopenia, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Con la alimentación. Es muy importante que esa intervención nutricional esté la proteína. Liliana, si revisáis las presentaciones anteriores, hay una parte en proteína que ella la explicó maravillosamente bien, y como explicó el collar de todos los colores que tiene que tener para que sea una proteína de alta calidad. La proteína es el ladrillo de mi cuerpo, es la que forma absolutamente todo y es el tratamiento estrella de nuestra dieta. Importantísimo que esté para que nosotros podamos ir formando la masa muscular. Entonces, esa proteína tiene función, es prácticamente el 25%, de 12 a 25% de lo que comemos tiene que ser proteína. Es muy importante que esta proteína nos ayude a fabricar, regenera, forma todos los tejidos, todas las células, todas las arterias, forma todo lo que hay en nuestro cuerpo. Hay proteínas animales, como veis aquí, carnes, pescados, mariscos, crustáceos, huevos y lácteos, y hay proteínas vegetales que a veces son incompletas y que las tenemos que mezclar con otros alimentos para hacerlas completas. Tanto de unas como de otras tienen que estar muy bien equilibradas en nuestra dieta, que ahora lo vamos a ver, porque esas proteínas se tienen que mezclar y combinar con otros alimentos para su mejor absorción, como Liliana también explicó. Por lo tanto, en nuestra pirámide de alimentación lo vamos a combinar todo bien para poder tener todos los nutrientes que necesitamos diariamente. Como vimos la otra vez, siempre vamos a trabajar en base a la educación nutricional y siempre vamos a hacerlo con una dieta equilibrada en la que haya proteínas como base de nuestra alimentación, hidratos en función del movimiento que esté teniendo. Si me muevo más, tomo más, y si me muevo menos, tomo menos, pero ojo, siempre tengo que tener un mínimo de hidratos de carbono, que es el que necesito para mantener mi metabolismo basal. Si yo tengo un metabolismo basal que necesito, me pongo un ejemplo, 130 gramos de hidratos de carbono o 150 al día fijos, esos los tengo que tomar fijos, porque si no los tomo, ¿de dónde tira rápido la gasolina y la energía? Del músculo. Entonces eso no me lo puedo permitir. O sea que tengo que llegar al hidrato de carbono, que son las vigas de mi casa, las vigas de ese músculo, para que la proteína pueda formar el músculo, ¿vale? Tiene que tener grasa, vitaminas, minerales, fibra, agua, y además todos esos nutrientes tienen que estar en todos los grupos de alimentos, y si vemos que alguno no podemos tomar, pues los suplementamos con otro que nos aporte lo mismo. Saludable y equilibrada. Y calculamos los macronutrientes, que son los que nos aportan las calorías. Nosotros del hidrato de carbono, como hemos dicho, en función de la actividad que tenga y siempre la mínima cantidad para mantener el metabolismo basal, que es lo que el cuerpo necesita para vivir, que ahora está un poco aumentado porque tenemos un tumor. Pero si ya lo hemos quitado y estamos con los tratamientos y tal, pues necesitamos adaptarlo a lo que necesitemos. La proteína, que debemos tomarla en función de lo que calculemos y en función de las necesidades nutricionales.
dependiendo de cada paciente, puede estar de 60, 70, 90, 100, 120, dependiendo de los kilos que tenga ese paciente, se calcula y se pone la proteína en función de ello. Y la grasa. Después todos los micronutrientes los necesitamos para hacer las digestiones de los macronutrientes, pero no nos aportan ninguna calorías. Todo lo que está de micronutriente no tiene calorías. Las calorías y todo lo que es la energía no lo aporta solamente hidratos, proteínas y grasas. Y todo eso lo tenemos que combinar con todos los grupos de alimentos y con nuestra frecuencia de consumo adecuada, que aquí os la pongo. El hidrato de carbono, como hemos dicho, verduras, frutas, aceites de oliva, lácteos, pescados, carnes magras, aves, huevos, legumbres y frutos secos, todo esto es a diario. Importantísimo que incluir todo lo que necesitamos. Ojo con la carne roja, que no es un alimento saludable porque tiene un tipo de grasa que no es la más saludable, ¿vale? Y como os puso Liliana, que lo pone súper bonito y súper bien, pues esto ya lo tenéis, pero ya sabéis que aunque yo tenga que comer 150 gramos de carne, ya sabéis, o 100 gramos de carne, que no todo es proteína. Por eso la proteína hay que calcularla bien para tomar la cantidad adecuada. Proteínas animales que hemos visto, legumbres que son proteínas vegetales, igual que los frutos secos que son proteínas vegetales. Cuidado con estos porque tienen más cantidad de grasa y no los podemos comer en una cantidad de 100 gramos, obviamente. Normalmente una ración son de 15 a 25 gramos, pues calcular que tiene muy poca proteína, pero bueno, puede ser un complementito más dentro de un plato, se lo puedo añadir a las ensaladas, lo puedo utilizar para hacer bizcochos y entonces lo tengo como complemento, ¿vale? Y esa combinación acertada de proteínas vegetales, uniendo legumbres y frutos secos con cereales, hacemos esa proteína de alta calidad que la necesitamos así, con todas las perlitas de colores del collar, porque si le falta alguna ya no es completa. Entonces la unimos a ese hidrato de carbono para que sea completa. Si no tengo mucho apetito, ojo, debo utilizar complementos. Yo prácticamente todos mis pacientes les doy proteína en polvo, proteína vegetal, proteína animal. Yo he puesto ahí las que más utilizo y hay un batido que lo utilizo mucho, que ha salido nuevo recientemente, que se llama B1 Alisenot, que es de Nutrimed, que está hecho con fibra soluble, tiene omega 3, EPA y DHA, tiene aceite de oliva, tiene proteínas texturizadas, o sea, es una maravilla. Tiene 400 calorías, 20 gramos de proteína, de fácil absorción, de fácil metabolización. Y si lo receta la Seguridad Social, por supuesto, y lo puede recetar el mismo oncólogo o incluso hacer un informe para que nos lo receten en la Seguridad Social, ¿vale? Y si no, utilizamos proteína en polvo. Si no llegamos a la proteína que tengo que tomar, la tengo que tomar en polvo, neutra, de sabores, en batidos, en cremas, incluso en una tortilla que haga y le eche un poquito de proteína porque no me quiera hacer 2 huevos, que sería la ración adecuada, pues me hago uno y me pongo un poquito de proteína. Y cuando ya tengo controlada la alimentación, paralelamente tengo que trabajar en el ejercicio físico sí o sí. O sea, no hay opción. El ejercicio físico lo tengo que trabajar, lo ideal es con un preparador físico licenciado en educación física. Antes os contaba la asociación que nosotros, bueno, que Mati, que es la doctora Matilde Mora, ella es una paciente oncológica que hace como 12 o 13 o 15 años, ya no sé, hace mucho tiempo, se me pasa el tiempo, hace tiempos a años que ella fue tratada en el equipo de María, con María Valero, con el equipo nuestro, y entonces a partir de ahí empezaron a realizar estudios con la Universidad de Sevilla con el ejercicio físico, cómo la masa muscular mejoraba el rendimiento, mejoraba la calidad, la recepción de los tratamientos, la calidad del paciente, y montaron una asociación que se llama Vida On,
que podéis mirarla, entrar, ver todo lo que hacen y sobre todo si vemos que no podemos trabajar, o sea, lo mejor ahora para nosotros no nos viene el agua, ni nos viene la marcha nórdica, ni nos viene el remo, lo que nos viene es el entrenamiento funcional, que es lo que necesitamos, trabajar el ejercicio de fuerza y la resistencia. Esa es la parte más importante. Poquito a poco, en casa, te pueden dar una serie de, si no tengo facilidad a la hora de salir, puedo tener en casa varias cosas, puedo hacerlo incluso sentado en el sofá, con una pesita, pero necesitamos empezar a trabajar esa parte y buscarle la vuelta para poder hacerlo. Entonces, lo más importante que hemos hablado, evitamos la desnutrición o la sarcopenia desde el diagnóstico. Y si ya estoy con tratamiento o lo he terminado y tengo un peso bajo o lo sospecho, tengo que acudir a un dietista nutricionista especializado para poder hacer las pruebas necesarias. Hay que hacer un cribado nutricional, una buena bioimpedancia y pautar un tratamiento dietético personalizado. Una vez que se aprende y se organiza, lo podemos seguir perfectamente en casa, que a lo mejor tenemos 3, 4 consultas, pero ya se aprende a saber cómo hacerlo y se dan las técnicas adecuadas, ¿vale? Bueno, pues con todo esto terminamos un poco la sesión de todo lo que quería contaros y ahora pues si queréis podemos comentar algunas cosas. Bueno, voy a poner esto que se me está gastando la batería. Un Hay momentito. dos, muchas gracias, Alicia. Hay dos cosas que os quería comentar antes de comenzar con las consultas, con las preguntas. Una Sí, prioritaria desde diagnóstico. Por favor, pedir que os deriven a dietista nutricionista sí, endocrino para que parte de vuestro tratamiento es sí. fundamental, tiene que ser dirigido por estos profesionales. Aunque ahora mismo os encontréis perfectamente, es muy Mm, importante que haya un seguimiento y os ayuden a gestionar perfectamente vuestra nutrición, vuestra alimentación y mm, vuestra nutrición. Y segundo punto, en el segundo semestre vamos a comenzar también con sesiones de actividad física, de ejercicio físico en cáncer de páncreas. Las mm, haremos también online para todos, como hacemos estas y como hacemos las sesiones de apoyo psicológico. Comenzamos mm. todavía no os puedo dar fechas exactas, pero también continuaremos con la nutrición y haremos nuevas sesiones, apoyo psicológico, por supuesto, y haremos nuevas sesiones también de actividad física porque es, como dice Alicia, fundamental para, bueno, pues para nuestra calidad de vida. Es fundamental para todo el mundo y, por supuesto, para Mm. los pacientes de cáncer de páncreas, una actividad física orientada y adaptada. Entonces, empezaremos también a hacer unas sesiones de ejercicio físico a partir después del verano. Cristina, Y dime, quería Alicia. comentar una cosa a eso que has dicho, ¿vale? Que aunque os encontréis bien, simplemente para no perder la masa muscular, que Eso es es. oro Mm. sagrada, y tener vuestras pequeñas pinceladas de saber cómo gestionar el tratamiento dietético, la proteína, la importancia de cómo tomarla, en qué momento, si hago deporte, si no la hago, ¿vale? Porque es muy importante que aunque estoy bien y la tengo controlada y no tengo una desnutrición, no quiero llegar a ella. Eso es. Ujú. Muy bien. Muy bien, pues pasamos. Preguntas. ¿Las podéis hacer directamente o cualquier tipo de pregunta o si no es una pregunta de apreciación o lo que Sí. deseéis? ¿Tenéis dudas? ¿Tenéis preguntas? Alicia nos lo has contado también, Bueno, que no tenemos dudas. mm, sí. Bueno, y sí, Os hago yo una pregunta a vosotros. ¿Estáis vuestros doctores os han derivado a endocrino o a dietista nutricionista, que son las dos cosas las necesarias? ¿Alguno ha sido derivado por sus doctores? no, A eso es Remedios muy la veo habitual. porque dice que no, los demás que nos veo, bueno, y Manu no lo sé, los demás nos veo y entonces no sé
si os están derivando o no. ¿O no? Yo también os digo que hay algunas comunidades autónomas que ya tienen la suerte de tener al dietista nutricionista en sanidad pública. Hay otros, exacto, como dice Manu, que lo solicita Muy el bien. propio paciente. El oncólogo realmente, a veces hay pacientes que se enfadan porque, pues porque el oncólogo no le dice lo que tiene que hacer, porque realmente el oncólogo es que no sabe lo que tiene que hacer, puede tener nociones básicas. Los endocrinos, a veces, para mí lo más importante en endocrinología es que puedan hacer un cribado nutricional. Y después ellos te mandan batidos, tampoco saben hacer mucho más, pero por lo menos ya te tienen controlado. Y ya tú lo puedes solicitar, poder ir a nutrición, a un dietista nutricionista o buscarlo por tu cuenta y ya estar coordinado con el endocrino que te ve, y eso es importante porque para las analíticas, que hay algunos indicadores que son importantes. Entonces, bueno, que tengáis muy claro que la nutrición y la pauta dietética es tan importante como todo lo demás, porque a veces sin ella no se puede trabajar todo lo demás. Sí. Sí, Mira, dice Raquel, dice, nosotros se lo comentamos al oncólogo y no le dio mucha. también todavía hay ese tipo de oncólogos. Ya, Es es importante y fuimos por Hombre, nuestra cuenta. Sí, claro, lamentable, la verdad. Es lamentable. así de triste, sigue Sí, pasándonos. Es sí. fundamental y es verdad que no en todos los hospitales, por ejemplo, hay Mm. dietista nutricionista. No, 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 Solamente lo hay en muy pocos, muy pero desde pocos. luego al endocrino y luego, pues Sí, sí, buscar mm, que os ayuden es importante. sí. ¿No tenemos más dudas? Pues os doy una pincelada de algo que podéis hacer en la alimentación, ¿vale? Si queréis. Cuando os planifiquéis las comidas, ¿vale? Siempre tenéis que intentar en vuestro plato, así como tenemos en la mente el plato, la verdura es súper importante, tal. Sí, la verdura es importante, pero para vosotros lo más importante es la proteína, ¿vale? Una ración normal de proteína pues para un hombre puede llegar a 190, 200 gramos, y para una mujer pues 150, 160, 170, dependiendo de la altura y demás. Pero que tengáis en el plato lo primero que veáis, y si no tenéis mucha hambre, comer la proteína lo primero y después vais comiendo un poquito de verdura y un poquito de hidrato, ¿vale? El hidrato de carbono lo podemos repartir a lo largo del día. Es decir, yo tengo, como os he dicho antes, dependiendo de la actividad que me pueda mover, pues imaginaros que tengo 150, 160 gramos súper importantes que los tengo que comer para que si no, el cuerpo no utilice el músculo como primera fuente de energía. Pues esos 150 los puedo repartir en diferentes tomas del día. Si tengo más hambre por la mañana, pues ahí me hago la tostada más grande. Y si tengo menos hambre en la comida, pues como un poco menos de hidrato, pero yo ya me he asegurado de comer más cantidad. O lo puedo añadir a batidos que pueda tomar a media mañana o a media tarde. Si no tengo mucho apetito, tengo que tomar batidos para poder añadir la proteína al batido, ¿vale? Poder leche, Eh, un poquito de cereales. Nos dice Raquel, no sé si os pasa a todos que no tenéis micro, a ver si es un problema nuestro. Nos dice Raquel también que no tiene micro y pregunta que en Madrid dónde pueden hacer los test que comentabas. Los test que te los hace tu propio oncólogo si te ve que tienes posibilidad de tener desnutrición o sarcopenia. Normalmente nosotros lo hacemos la internista en el hospital, y si ya es por privado, en las clínicas, pues nosotros lo hacemos en la clínica nuestra, en Eugenia, o online, que yo trabajo con los pacientes. Os mando, si no estáis en mi misma ciudad, pues a que podamos hacerlo donde hay un analizador de composición corporal para ir a hacerlo.
O sea, que se puede En, hacer... en cualquier caso, en Madrid, en los hospitales, te lo tienen que poder hacer. O Claro, sea, que es hay que que solicitarlo al el médico, cribado decirlo. nutricional te lo hacen, o sea, es que eso te lo hace el endocrino, te lo hace, vamos, es Sí, un cribado en nutricional. Madrid todos los hospitales Sí, lo hacen. Si sí, tenéis sí, cualquier sí. problema, decirlo porque Sí, peleamos, sí, sí, porque os sí, lo sí, hagan, sí, sí. porque os lo tienen que hacer. Mm. Ujú. Eh, bien. Bueno, ¿Alguien más? ¿Tenemos más dudas? Si no, pues a no ser que Alicia nos quiera transmitir algo más. Yo sí que os voy contando que también vamos a ir subiendo y comunicando, pero os lo haremos llegar a todos por correo electrónico para que lo sepáis. Más información, no solamente las sesiones, sino más información nutricional, y igual con el ejercicio físico, ¿vale? O sea, que os iremos subiendo cosas. Nos dice Manu que si hay algún consejo para la esteatorrea. Claro, esto lo estuvimos, bueno, si has Aún visto habiendo aumentado la las... dosis de creón, que nos dice que la ha Exacto. aumentado. Si la has Bueno, aumentado, o sea, hay que pautarla bien según lo que estás comiendo, porque igual te estás pasando en cantidades de una cosa, estás metiendo más cantidad de grasa cuando tomas menos, que tampoco la sabes igual controlar, que cuando no la tomas, igual dependiendo, pues si tomo 75.000 en las comidas y 75.000 en la cena, dependiendo la cantidad que esté tomando de grasa. O sea, eso con 75.000 lo normal es pues un poco arroz o pasta, patata, tal, y una cantidad más o menos pues de 180, 200 gramos de carne, de pescado. Ahora, si ya hago un guiso, si le echo más aceite o si en una ensalada hay más aceite, entonces igual me he pasado un poco de cantidad de aceite en esa toma, igual le meto 10 más de creón, ¿sabes? O sea que podemos jugar un poquito con él, sería cuestión de verlo, pero eso es cuestión del creón y de la planificación de comida, o sea que eso se puede controlar, ¿vale? vale, bien. ¿Remedios estás? ¿Querías Sí. preguntar algo? Sí. No, está siendo todo muy interesante porque yo que no he tenido oncólogo. Vamos a ver, yo pasé de hacerme un Whipple a que me llevase digestivo aquí en Alicante. Por supuesto, nada de ayudarme en nutrición. Bueno, a mí no me derivaron a nutrición cuando está al lado el servicio de nutrición del digestivo. Fíjate. Ejercicio físico, nada, que no me moviera, nada. Yo no he perdido totalmente grasa, el peso no llegó a 40 kilos, peso 40 kilos. Entonces estoy muy cansada, quiero decir, me cuesta mucho vamos, yo esto que hacéis, de verdad lo agradezco porque hay veces que me he sentido, pues eso, me he ido buscando yo pues particular algo de nutrición, o sea, que alguien me informara, pero no, bueno, porque yo soy del hospital de San Juan, no del donde está Quique Malaria, que sí que Entonces la opción que tengo es que creo que voy a cambiarme a su servicio y creo que lo voy a hacer porque él tiene además las mismas ideas, quiero decir, está ya maquinando ahí en hacer algo de ejercicio físico, de la nutricionista, que sí que me la presentó también. Pero que me he sentido un poco perdida, pero he de decir que este lunes he cumplido 9 años desde la operación. Muy Y bien, esto es mi segundo cumpleaños y estoy de muy verdad, bien, muy pues bien, como que no me lo creo, muy bien, pero Muy tirando, bien. muy bien. o sea, un poco arrastrándome, Muy bien, pues cuidando y trabaja en esa buscando. parte. Remedios, búscala, Sí, sí, trabájala, que te hagan tu buen análisis de composición corporal, que allí yo tengo muy buenos compañeros que trabajan y que hay impedancias sí, en farmacias. O sea, si quieres te puedo enviar por email para que te hagas un análisis de composición corporal
o sea, yo allí trabaja una nutricionista también muy buena en oncología, que está en el hospital, no, pero trabaja en Valencia, pero bueno, que hay, o sea, Sí, Remedios, bueno, no en Alicante, claro. Sí, no en Alicante, pero bueno, que No, bueno, pero que si hay. te puedes pasar con Enrique de Madariaga, él te va a trasladar a todo. Claro. Sí, Muy bien. Sí que puedo, quiero decir. Sí, yo se lo dije, me dijo, bueno, lo que te haga falta te vienes, pero fuera así por conocer a Claro. Pues ve. pero bueno, sí, la verdad es que esta semana estoy contenta. Muy bien. Muy bien. Un poco arrastrándome, pero es que me falta, yo lo sé que me falta, si es que no tengo nada de músculo Claro. ni de grasa, o sea, es un... Y ese es el cansancio, pero de verdad que lo está y que siento mucho lo de quien ha patrocinado esto, quien ha buscado, pues la verdad es que sí, cuando pasan estas cosas te tocan. Pero mira, bueno, tenemos una buena noticia también, la tuya. Muy bien. Sí, no me lo esperaba. ¿Alguna duda más tenemos? Bueno, pues si no hay más dudas, que sepáis que como todas las sesiones las subiremos también a la misma página donde están publicadas el resto de las sesiones, os lo comunicaremos cuando las subamos y que ya la siguiente sesión será el mes que viene, que es con Liliana o sigue siendo contigo, No, Lidia? es conmigo, de Con microbiota. Alicia. Es el de Vale, la de microbiota, la última. contigo. Sí, el 10. Muy bien. Voy a esperar porque veo que está Raquel escribiéndonos algo. Es el 10. Ah, Muchas gracias. que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte y cualquier cosa que necesitéis ya sabéis dónde podéis encontrarnos, ¿vale? Tanto a la asociación, a mí personalmente y por supuesto a Alicia, ¿vale? Muchas gracias a todos. A vosotros. Gracias a vosotros. Adiós. Nada, un abrazo. Chao. Adiós.